de operaciones. Por ahí en la última sesión estuvimos trabajando solamente el botón de suma. Hoy vamos a trabajar el botón de resta, multiplicación y división. Y vamos a dejar para el final el de limpiar. El de limpiar nos va a permitir que en todas las cajas de texto que tenemos vayamos a quitar el texto y dejarlo totalmente vacío. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar el segundo botón. En este caso estamos en la ventana con la interfaz gráfica. Recuerden, hicimos algunas modificaciones en cuanto a los nombres de los objetos, entonces este también lo tenemos que hacer para que tengamos la misma nomenclatura. Decimos BTN, que significa botón, y en este caso la operación que va a realizar, que es la de resta. Le decimos OK, y bueno, le vamos a dar un doble clic para poder acceder a la parte de la codificación. En este caso, nos aparece como private void btn resta action performs y bueno, todo el conjunto de librerías que necesita para poder trabajar con el evento click. Voy a quitar este comentario. Es importante resaltar que la doble diagonal significa comentario, que es un texto que nos ayuda a describir la acción que se realiza dentro de ese botón o dentro de esa sección de código, pero que no forma parte del código fuente en general. ¿De acuerdo? O sea, no tiene una función como tal en la programación ya del programa. Dentro de programación como tal, sería el de auxiliarnos a resolver algún tipo de duda cuando estamos hablando de procesos muy complejos o de acciones que no se entienden por el mero hecho de ver el código. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a utilizar las mismas variables que lo hicimos con el ejercicio o en el segmento de suma, porque al final de cuentas pues es lo mismo, no vamos a cambiar realmente muchos casos, vamos a utilizar igual valores numéricos, que en este caso van a ser de tipo entero, a los cuales vamos a llamar valor 1 y valor 2. Separamos las variables con una coma para no reescribir en dos líneas diferentes el nombre o más bien el tipo de variable que estamos utilizando. Si utilizáramos a lo mejor 50 nombres de variables, podemos separarlos en dos líneas de código, ¿de acuerdo? Pero pues todas las variables se van a estar separando por coma. Y al finalizar vamos a utilizar punto y coma. Eso también hay que tenerlo muy presente. Bien, utilizamos una variable a la cual llamamos resultado, que también es de tipo numérico. Bueno, ya que tenemos esto, empezamos a leer la información que tenemos dentro de las cajas de texto. A resultado también lo vamos a inicializar en 0 para evitar cualquier tipo de conflicto que pudiera existir dentro de la codificación. Entonces decimos valor 1. Recordemos que todo lo que se trabaja dentro de Java es de carácter string. Entonces todos los números que agreguemos dentro de las cajas de texto se van a tomar como strings. Para que podamos operarlos o podamos trabajar en operaciones aritméticas, debemos de convertir ese dato en número. Y para eso vamos a utilizar el objeto integer con su método parseInt, que lo que hace es convertir a entero el valor que esté dentro de sus paréntesis. En este caso lo que queremos convertir a entero va a ser lo que tenga la caja de texto valor 1. Entonces a esa caja de texto le nombramos como txt valor 1 punto y va a requerir de su método getText, que lo que hace es recuperar o capturar, como le quieran llamar, el valor que tiene dentro de la caja de texto. Y ya que tengamos esta línea, pues realmente el contenido va a ser repetitivo, porque les mencionaba, hay muchos procesos que necesitamos hacer constantemente. Entonces, vamos a cambiar solamente el nombre de las variables, en este caso valor 1 y txt valor 2. ¿De acuerdo? Los vamos a cambiar por txt valor 2 y por por valor 2 nada más. Bien. Ya que tengamos esto, podemos hacer nuevamente la prueba de verificar si estamos capturando correctamente el valor. A mí me parece que ya no es necesario, porque ya sobreentendemos el hecho de que si al utilizar getText no se captura, entonces a lo mejor hay algún error en cuanto al nombre el nombre de la caja de texto, o que no estamos utilizando correctamente el método. ¿De acuerdo? De todas formas, vamos a llamar también a un objeto al cual llamaremos operación simplemente, que va a ser de tipo operaciones. Entonces decimos operaciones, que es la clase, va a crear un objeto que se llame operación. Operación
Si queremos, le podemos poner hasta operación resta. No, no quedaría mal de todas formas. Entonces le decimos operación resta es igual a new operaciones. Lo que significa que dentro de la clase operaciones va a existir un método que nos permita hacer operación resta. Bien, entonces el objeto operación resta. Acuérdense que utilizamos esta opción. Bueno, aquí tengo un error ortográfico. Ahora sí, decimos punto. Y me van a lanzar todas las opciones de métodos que tengo disponibles dentro de la clase operaciones. Y los voy a poder llamar utilizando el objeto operación resta. Entonces decimos, bueno, pues quiero que en realidad llames a la resta simplemente. En este momento no tiene ningún tipo de parámetro asignado, así que eso también lo tenemos que modificar. Para que pueda hacer la operación de resta, lo que yo necesito es enviarle el valor 1 y además también enviarle el valor 2. Y eso obviamente me va a generar un error. Y ese error tiene que ver con que ahora sí, el método dentro de la clase operaciones pues no recibe valores. Entonces vamos a hacer esa modificación dentro de operaciones. Decimos al método resta lo vas a tener que utilizar con un parámetro X y con un parámetro Y. De tal manera que con esos dos valores, pues puedas trabajar o puedas hacer la operación que te está solicitando el usuario. Decimos que necesitamos igual una variable de tipo entero, a la cual vamos a llamar resultado. La vamos a igualar a 0. Además, vamos a hacer la operación utilizando la variable resultado. Va a ser igual a x menos y. Aquí es muy importante el orden de los elementos. Si yo envío el valor 1 como primer elemento, acá lo voy a identificar como X. Si envío valor 2 como segundo elemento, acá lo voy a identificar como Y. Si cambio la posición de Y y de X, en automático el resultado va a cambiar. ¿De acuerdo? Bueno, creo que eso ya lo manejamos. No sé si alguien tenga alguna duda con respecto a esta información. Entonces, vamos a utilizar nuevamente el JOption Pane. JOption Pane. Show message dialog. Y bueno, sus parámetros, null, un conjunto de comillas para decir que el resultado de la resta es 2 puntos, dejamos un espacio. Eso es importante el espacio porque al final del día no queremos que se junte el texto con el valor numérico. Vamos a concatenar la cadena de texto con el resultado. Recordemos, si utilizamos variables en minúscula, todo en minúscula, si utilizamos mayúsculas y minúsculas, tenemos que escribirlo tal cual. Y bueno, pues creo que eso es más que suficiente. ¿Les parece bien si hacemos de una vez el ejercicio con multiplicación, con división y solamente probamos en la funcionalidad? ¿Vale? Bueno, en el caso de los métodos, todos van a recibir valores. Entonces voy a mencionar que para la multiplicación también voy a requerir de un int x y un int y para poder desarrollar esta actividad. ¿De acuerdo? Voy a trabajar del lado de las operaciones en los métodos, ya que también se puede hacer de esa manera. No necesariamente tendría que hacer primero las llamadas y después descodificar, sino también puedo tener ya un conjunto de métodos escritos y solamente solicitarlos desde alguna de las clases, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a decir que requerimos de una variable int, a la cual también vamos a llamar resultado, y va a ser igual a 0. Terminamos la instrucción con punto y coma. Hacemos la operación, resultado es igual a x por y. En este caso, para hacer una multiplicación, utilizamos el operador de asterisco y eso representa la multiplicación. Utilizamos nuevamente el JOption Panel, JOption Pane.show message
dialog. Ya sabemos, los parámetros son null, la cadena de texto. Aquí podemos alternar, ¿no? Puedo poner primero el valor del resultado y después colocar la cadena de texto. Todo va a depender de cómo lo asimile cada uno de ustedes. Y decimos el resultado de la multiplicación es dos puntos y dejamos espacio dentro de las comillas. Utilizamos el operador de más, concatenamos con la variable resultado que está en minúscula, resultado, terminamos la instrucción con punto y coma y listo. ¿Vale? Hasta aquí, pues bueno, no hemos necesitado de ninguna otra instrucción, solamente operadores para hacer suma, resta, multiplicación, variables y llamadas a los métodos. Para la división, vamos a cambiarle un poco el proceso, ya que la división es un caso especial y requiere de variables que puedan manejar datos de tipo flotante o con punto decimal. Entonces vamos a decir que vamos a recibir variables de tipo entero, que en este caso van a ser las X y van a ser las Y, pero cuando hagamos la operación, pues el resultado no va a ser entero, porque vamos a correr el riesgo de que nos pasen el parámetro 1 y el parámetro 2, donde 1 sea dividido entre 2 y el resultado es pues 0.5. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, vamos a tener algunos detalles si dejamos con int. Lo que vamos a hacer es utilizar un float. Float que significa flotante o número con punto decimal. Y lo vamos a llamar también resultado. Resultado también lo vamos a inicializar en 0 para evitar que haya algún tipo de problema. Y bueno, ejecutamos la operación. Decimos resultado es igual a X entre Y. Terminamos con punto y coma. Vamos a copiar la misma instrucción. Aquí nos está marcando un error, nos dice que nos falta una L. Ahora sí, resultado. Y bueno, simplemente vamos a cambiar el texto. En lugar de decir multiplicación, el resultado de la división con mayúscula, división. Aquí sí podemos utilizar nuestras reglas gramaticales de acentuación. A lo mejor dices, bueno, ahí le faltó el acento en multiplicación, le faltó el acento en división. Aquí sí se puede. Donde no es tan recomendable es, pues a lo mejor en el uso de las variables, porque luego se nos olvida o se nos llega a pasar y recordemos que un símbolo mal utilizado nos va a marcar error. Bien, vamos a regresarnos a la ventana. Ya agregamos la codificación para el método de multiplicación, ya agregamos los datos también o las instrucciones para el método de la división, pero no los hemos llamado todavía. Y aquí pues me estaba marcando un error, todavía no ubicaba que ya estaba creado el método de la resta con sus respectivos atributos. Bien, vámonos. Y nos pasamos nuevamente a la interfaz gráfica. En la interfaz gráfica sabemos que no hemos cambiado el nombre del botón de multiplicación, así que vamos a cambiarle primero el nombre. Le vamos a decir cambiar el nombre de la variable. En este caso requerimos de la nomenclatura btn multiplicación. Yo no dejo ahora sí espacios y tampoco utilizo acentos, por lo que ya había mencionado. Se nos llegan a olvidar y ocasionamos pues muchos detalles. Bien, le damos OK. Ya cambiamos el nombre. Vamos a cambiar también el nombre del botón de división. btn división. Y le damos OK. Y en el caso de limpiar, vamos a hacer lo mismo. Cambiar btn limpiar. Limpiar. Y le damos OK. ¿De acuerdo? Bien. Doble clic en el botón que queramos codificar. En este caso en el de multiplicación. Y bueno, pues ya nos agregó el código correspondiente. Ya no tuvimos que crear nada desde cero. Vamos a llamar simplemente al método multiplicación y lo vamos a hacer utilizando pues la nomenclatura anterior. No le vamos a pasar valores leídos todavía
de las cajas de texto para hacer algunas pruebas también. Porque a veces nos quedamos con las dudas o no preguntamos al respecto y nos dicen, ¿sabes qué? Hay un detalle. ¿Qué pasa cuando el valor o el dato que estamos utilizando es el producto, pero de otro método? No es lo que ingresa el usuario, sino es lo que otro método está creando. ¿Puedo pasar ese elemento como parámetro? Sí. Entonces vamos a decir valor 1 es igual, y yo aquí manualmente voy a escribir pues el valor 1 y valor 2 es igual a 2. Nada más para hacer un ejemplo. Consideremos que en ocasiones necesitamos asignarle valores de manera específica, ¿vale? Que no sean el producto de alguna inclusión del usuario. Entonces decimos, ¿sabes qué? Este es el resultado de otra operación que hice, pero no lo estoy jalando de la caja de texto. Y aún así va a tener que hacer, ahora sí, la ejecución de la tarea. Bien. Nos vamos nuevamente a la parte de la interfaz gráfica y vamos a hacer la operación con la división. En este caso, vamos a copiar la codificación que ya tenemos, porque prácticamente es la misma. Lo único que cambia, pues, es el proceso que vamos a realizar. No queremos hacer una resta, queremos hacer una división. División. Y bueno, si se pueden dar cuenta, no nos afectó en nada. Seguimos utilizando dos valores, que en este caso es el valor 1 y el valor 2. Declaramos esta variable resultado. En este momento no lo estamos utilizando dentro del método, bueno, más bien dentro del botón, que también es un método, pero que lo vamos a utilizar más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, pues tengo aquí la lectura que tienen las cajas de texto. Tengo la llamada al método. Creamos primero el objeto y ya estamos llamando. Bien, bueno, hasta aquí no sé, ¿tenemos alguna duda, algo que quieran preguntar? No, profe. Ok, bueno, pues vamos a ejecutar aquí entonces el proceso y vamos a esperar a encontrar los resultados pertinentes. Todavía no hemos codificado el botón de limpiar, porque en realidad es el más simple de todos. Bueno, a mí me tarda un poquito en iniciar, porque les digo, tengo pocos recursos en la máquina. Bien, dice agrega un número. Vamos a agregar el número 10. Agrega un número. Vamos a agregar el 20. Y bueno, tenemos toda una serie de operaciones a realizar, empezando desde la suma y terminando hasta la división. Así que en orden, vamos a ejecutar. Le decimos que sume. Y bueno, pues el resultado de sumar 10 más 20 me da 30. Le digo aceptar. Restar. Resta. Restar 10 menos 20 me da menos 10. Aceptar. Multiplicación. La multiplicación me da menos 1. Ah, pero aquí está, aquí tenemos mala operación. Entonces, vamos a corregir, ¿vale? Entonces, cuando multiplicamos, debió habernos dado 2 si no mal recuerdo. Pero me da menos 1, ¿vale? Y esto es lo que llega a suceder en algunos casos, o en algunos momentos. Este, el programa se ejecuta bien, pero el resultado no es el idóneo. ¿De acuerdo? Y entonces ahí tenemos que hacer pues igual un proceso, ¿no? De verificación. ¿Qué es lo que está sucediendo con la codificación? Entonces, nuevamente, multiplicación, pues no está haciendo la multiplicación correcta, no con los parámetros que habíamos establecido, y además, pues nos está saliendo negativo. Entonces, en ese tipo de casos vamos a recurrir a verificar qué es lo que sucede dentro del código. Le damos a aceptar y bueno, vámonos con el último proceso que dice división. Y aquí pues me da 0. ¿Por qué? Porque la división de 10 entre 20 pues tendría que ser 0.5, pero está sacando erróneamente. Vamos a darle a aceptar y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Bien, vamos primero a la multiplicación, vamos a cerrar esto y vamos a recurrir al método de operaciones. En la multiplicación, supónese que yo tenía el parámetro, aquí está bien. Aquí recibo los dos valores, X y recibo Y, multiplico, vamos a la ventana
y decimos que en la ventana la multiplicación pues está pasando simplemente con el nombre de el método de resta, no está llamando al método de multiplicación. Entonces, pues, vamos a cambiar aquí el método y decimos multiplicación, ¿no? Y de esa forma, pues nos tendría que estar multiplicando el valor 1, que es 1, y el valor 2, que es un 2. 2 por 1 tendría que ser 2. Bueno, hasta ahí. En la división, pues al parecer aquí tenemos operación. Esto quedó bien. Vámonos al método. Y bueno, pues declaramos al resultado como flat, pero no nos está alcanzando el espacio. Así que bueno, vamos a darle aquí un salto de línea. Vamos a decir que con diagonal invertida, n, todo lo que esté después de las comillas aparezca en la parte de abajo. A ver si con eso ya se visualiza. Si no, cambiamos el resultado por un tipo flat. Y bueno, ejecutamos nuevamente. Muy bien, utilizamos los mismos valores, 10 y 20. La suma la hizo correcta, la resta la hizo correcta, la multiplicación ya sale como habíamos especificado. No estamos tomando los parámetros de las cajas de texto, estamos multiplicando 1 por 2 y por eso es que nos sale ese 2. Aceptar. La división nos sigue saliendo como punto 0, nos debería salir punto 5 en realidad. Y bueno, pues vamos a revisar qué es lo que sucede. Cerramos. Muy bien, vamos a checar. División X entre Y. Vamos a sacar esto a la consola con un SOP. Y bueno, vamos a copiar nada más esta parte de aquí. Vamos a decir que el resultado de la división es... Y vamos a concatenarlo con el resultado. Y volvemos a ejecutar. Diez entre 20. Y bueno, nos está dando 0. No entiendo por qué no nos da el resultado correspondiente de punto 5. Está en float. A ver, vamos a cambiarlo a double. Double. Ok, listo. Reejecutamos. Y decimos 10 entre 20. División. Se me hace que es tiene predefinido un formato. Déjame buscar el formato para los decimales. Porque no lo deja.
Ok. Dentro de la consola, regresamos al float. Para darle formato, dice que utilicemos el signo de porcentaje, punto 2, y definamos que es de tipo flotante. En este caso, este formato que estamos agregando es para definir números decimales, que utilice pues 2 decimales después del punto. A ver, vamos a probarlo. Vamos a decir que lo estamos lanzando solamente a la consola. 10 entre 20. Y no, nos sigue dando 0. A ver, aceptar. Bueno, vamos a cambiar el dato acá. Entonces, una división exacta. Ahí sí nos está dando vamos a cambiar aquí el parámetro. No nos lo está dejando imprimir como corresponde. Déjenme reviso cuál es el detalle, ¿vale? Sí, profe. Ok, bueno, una opción dice que utilizando casting. A ver, vamos a probar esta opción. Reejecutamos, bueno, acá, ok, ahí está. Entre 2, división, ahí está. Generalmente no pasa, o no pasaba, no sé por qué ahora sí nos está marcando la cuestión de no sacar los decimales directos, sobre todo si estamos utilizando la variable float o la variable double. Pero bueno, ahí nos maneja una opción que es hacer casting, estableciendo el tipo de dato que se va a obtener de la división entre X y Y. No sé si hay duda con respecto a este detalle. El casting, ¿para Sí, qué? Es para es para determinar que especificar una operación. En este caso, lo que está especificando es que vas a obtener datos con punto decimal.
Y por ejemplo, también se puede, bueno, ese casting también lo podemos implementar en las otras operaciones. No necesariamente, a veces lo utilizamos. Este, te voy a leer el concepto exacto de casting. Dame un segundo. Para definir que haya una operación exacta, dice, si queremos asignar un valor de tipo, a ver, ok, bien, dice, si queremos asignar un valor de tipo de dato más grande a un tipo de dato más pequeño, realizamos un caste o casting, o lo que se le conoce como una conversión de tipo explícito, ¿sale? Lo único que hacemos es especificar que vamos a sacar un dato, ¿vale? De hecho, en algunos casos se van a dar cuenta que cuando estén programando, les marca un error, aunque no haya un error de sintaxis específico, ¿de acuerdo? O sea, que no estén mal escritos, simplemente el lenguaje no está considerando, no está pensando que ustedes tengan la sentencia correcta y entonces utilizan casting para definir que la operación que están ejecutando es real y que van a obtener algún resultado específico. En este caso, el tipo de operación que estamos especificando es que va a haber una división y que vamos a recuperar un valor de tipo flotante. Y esto es útil para tipos de datos incompatibles donde la conversión automática no se puede realizar. Por ejemplo, en charts, en ints, que no son compatibles entre sí. ¿Vale? Aquí, bueno, no sucede eso. En realidad, tanto in como in sí son compatibles, sí se puede realizar la operación, pero no nos estaba devolviendo el dato específico que solicitábamos, ¿no? Que era un número decimal, ¿no? Ya que habíamos declarado a resultado como float, significa que es un número con punto decimal y no nos los estaba devolviendo con esa característica. Entonces, por esa razón, tuvimos que implementar este casting para decir, ¿sabes qué? Es correcto la operación y sí va a haber un resultado idóneo, ¿no? También lo establece como en los tipos de conversión con chars, ahí en el concepto. Digo, no sucede a menudo. No sé si a ustedes les marcó el mismo detalle. Revísenlo, quítenle el casting de Flap. Si no, no les devuelve el resultado, significa que está habiendo alguna incompatibilidad en cuanto a los operadores que estamos utilizando. Bueno, más bien los operandos que estamos utilizando, que en este caso son X y Y, que no debería ser, ¿vale? De hecho, creo que es la primera vez que me sucede que no saca los decimales, ni en la consola, ni en la interfaz gráfica, pero bueno, pues ya pusimos esta opción de casting. Tampoco nos resultó la opción de darle formato, de especificar que estábamos sacando un número decimal eh, con dos decimales. Redundante, pero real. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Repetimos nuevamente el proceso. Vamos a cambiar valores para ver si no hay ningún tipo de detalle. Eso también es importante, ¿no? Cada vez que tengamos algún error, o por ejemplo en este caso que no nos daba el resultado, pues buscar una alternativa, decir, ¿sabes qué? Pues debe de haber algo que nos permita ejecutar la tarea sin más complicaciones. Entonces digo, yo no había tenido ese detalle. Generalmente salían los datos exactos, o más bien nos devolvía los resultados, pero no, ahora no nos dio. Entonces buscamos una alternativa. En este caso vamos a dividir 5 entre 6. Supónese que esa división da .83 periódico. Bueno, el 3 es periódico, el 8 no. Y bueno, pues ahí creo que ya maneja de manera correcta la conversión o la división de enteros a decimales flotantes. Ok, bueno, puedo cerrar esta parte. No sé si hay alguna duda. No, profe. Ok, bueno, vamos a regresarnos entonces. Nos vamos otra vez a la interfaz gráfica, que en este caso es en la ventana con el botón de diseño. Y bueno, pues hasta aquí ya llevamos bastantes cosas trabajando.
Ya vimos cómo declarar una variable, ya vimos cómo crear una interfaz gráfica, ya vimos cómo cambiarle los nombres a los objetos o a los componentes de una interfaz gráfica, ya vimos cómo insertarles código a cada uno de los objetos. Se puede hacer codificación en cada objeto. La respuesta es sí. Por ejemplo, si se me ocurre que necesito que cuando se le dé un clic a la caja de texto reaccionen de una manera u otra, pues puedo codificar. O cuando se presione una tecla específica, reaccione esa caja de texto, se puede. ¿De acuerdo? Lo vamos a ir haciendo poco a poco. Y bueno, nos falta el último botón, que es el botón de limpiar. Entonces le vamos a decir doble clic. En este caso, ya le habíamos cambiado el nombre. A este botón, lo que pretendemos es que cada vez que le demos clic, quite el texto que esté dentro de las cajas de texto, de tal manera que nos ayude a limpiar y no tengamos que borrar de manera manual. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir que la caja de texto txt valor 1 punto, vamos a ponerle un set text. Ok, ahí me mandó detalle txt valor 1 punto set. Vamos a buscar, dice que entre sus métodos están setCharacter, setComponents, dice detail, focus. No encontré ningún text. Ahí está, setText. Sí está. Y bueno, ¿qué es lo que le voy a setear? Pues en realidad va a ser una cadena de textos vacía. ¿De acuerdo? Si yo quiero limpiar, en realidad pues no voy a hacer gran cosa, simplemente utilizando el método setText, le voy a decir, agrega algo vacío. De esa manera va a sustituir lo que ya tiene con un dato o con una cadena vacía. Y bueno, voy a hacer el mismo procedimiento, pero con la caja de texto número 2. Entonces voy a decir simplemente valor 2, borra lo que tiene, utilizando el método setText y una cadena de textos vacía. ¿Vale? Se me ocurre que podría agregarle un carácter. La respuesta es sí. Entonces vamos a tener nada más cuidado de cuando quiero agregarle algo por default, lo puedo hacer dentro de este método o con estas características. En este caso no quiero que se agregue nada. Simplemente le voy a decir ejecutar y vamos a ver que la funcionalidad empieza a Profe, correr. Mande. bueno, ahí en división, en la parte de división, dice operación resta. ¿No será por eso? No, ¿De la división? porque estamos hablando de un método. A ver, operación resta, así se llama el objeto, perdón. Ahorita, si quieres, retomamos eso, ¿vale? Lo que pasa es que ahorita está ejecutando. Ok. Va, bueno. Vamos a agregar aquí datos, más datos. Y bueno, con el botón de limpiar, la idea es que esto se quite, ¿vale? Bueno, volvemos. Listo. Ahí está. Bueno, vamos a lo que comentaba Karim. Sí, acuérdense que estamos utilizando lógica de programación. Entonces, yo declaré un objeto que se llama operación resta. Y ese objeto, acuérdate que tiene todos los métodos disponibles dentro de la clase operaciones, porque se crea de tipo operaciones. ¿Vale? Entonces, todo lo que tenga el archivo o la clase operaciones, las puede acceder este objeto. Y entonces, uno de esos métodos se llama división. ¿De acuerdo? Entonces, creo que el objeto de alguna manera
no implica su nombre. Entonces, si aquí, por ejemplo, le cambiara y le pusiera, en lugar de resta, le pusiera división, división. Acá también, operación división. Solamente me estoy refiriendo a él como el elemento que puede acceder o a llamar a estos métodos, ¿vale? Entonces, si me voy aquí arriba a la multiplicación y también le cambio el nombre y le digo, este método no se, perdón, este objeto no se va a llamar operación resta, sino se va a llamar simplemente operación, pues puede llamar a todos los que tiene aquí adentro, ¿de acuerdo? Entonces, el paradigma así lo maneja. No es tanto por el texto que utilices para poder nombrar a un objeto, sino el tipo de clase al que pertenece, ¿vale? En este caso, todos pertenecen a operaciones, entonces todos los objetos que tú crees los puedes llamar desde aquí. Mira, imagínate que se me ocurra que dentro del botón de multiplicación, pues voy a colocar también la llamada a la resta, operación resta. No me está marcando ningún error y de alguna forma, pues está bien. El detalle radica en que cuando se ejecuten las operaciones, pues no debería de estarlo haciendo. La multiplicación no debería estar haciendo la resta. Eso es lo único que está pasando, ¿no? Porque en realidad las tareas las va a hacer de manera idónea. No sé si hasta aquí tengamos como, ¿por qué pone resta cuando es multiplicación? Nada más para saber que efectivamente puedes llamar desde donde tú quieras a los métodos y aunque no estén correctos, ¿de acuerdo? Pero de todos modos el programa los va a ejecutar. Bien, vamos a darle ejecutar. Estamos en multiplicación. Multiplicación es el que hace las dos operaciones, multiplicación y resta. Bien, ojo, ¿eh? Vamos a hacer una multiplicación de 4 por 5 y le decimos multiplicación. El resultado de la multiplicación es 2. Bueno, aquí en realidad debería ser 20, ¿no? Le damos a aceptar. El resultado de la resta es -1. Ah, se juntan las dos operaciones. Ah, sí. Efectivamente, la llamada fue la que no está bien ubicada, ¿de acuerdo? Entonces, pues, tú puedes hacer aquí las operaciones que se te antojen. Ah, es que, acuérdate que también la multiplicación le pusimos un caso específico. No estamos utilizando los valores de las cajas de texto. Vamos a corregir eso también. Entonces, la multiplicación sigue utilizando el valor 1 como 1 y el valor 2 como 2. Y eso también, pues, cambia, ¿no? Bueno, vamos a tachar esto. Regresemos a la lectura de las cajas de texto. Y bueno, entonces dice que tenemos que utilizar el objeto integer punto parse int, int y bueno, va a capturar el valor que esté en la caja de texto número 1. Txt valor 1.getText. Esto va a ser repetible en la parte de abajo. Entonces, para no reescribirlo, int. Ahí está, acá mal escrito. Integer. Ahora sí. Que si no, nos va a marcar error de todas formas. Copiamos esto, lo pasamos acá abajo. Y bueno, lo único que va a cambiar es esto, ¿no? Listo, ahora sí. Volvemos a ejecutar. Y bueno, metemos valores 4 y 5. Y decimos multiplicación. Ahora sí nos dio el 20.
y le damos a aceptar. Ahí ya realizó la multiplicación, pero en la codificación pues especificamos que en este botón lo que iba a hacer es primero llamar a la multiplicación y luego llamar a la resta. Entonces dice, el resultado de la resta es -1. Al final del día, desde un mismo botón tú puedes llamar a las 4 operaciones, ¿vale? Porque a lo mejor así lo requieres, o a lo mejor así es como te lo están pidiendo, ¿no? ¿Sabes qué? Un solo botón que ejecute las 4 operaciones y lo puedes hacer. 4 botones, uno para llamar a cada método, ¿no? Operación de suma, resta, multiplicación y división. Entonces, el comportamiento que van a generar ustedes, pues va a depender del problema que quieran solucionar. Lo importante no es el objeto como tal, lo importante es el método que estás llamando. A lo mejor aquí, si yo altero el orden de los elementos y llamo primero a la resta y luego a la multiplicación, en el botón de multiplicación ¿cambiará el resultado? La respuesta es no. No cambia el resultado, por lo menos en este momento. Lo que sí cambia es la presentación en la que se da la información. Pero ¿qué pasaría si yo tendría que multiplicar primero y luego lo que se multiplica se tuviera que restar? Entonces sí cambiarían los elementos, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo que también al estar jugando con nuestros métodos, pues podemos generar problemas, ¿no? O habrá jerarquía de operaciones, o no tú digas, bueno, en esta ecuación me dice que todo lo que está dentro del paréntesis primero se tiene que sumar, luego lo que está afuera se tiene que multiplicar y luego se tiene que dividir. Si tú haces las operaciones o las llamadas de manera incorrecta, podría tener pues esa complicación. Detalles en cuanto a los resultados. Pero bueno, vamos a ejecutarlo así. Llamada primero con resta cuando estamos utilizando el botón de multiplicación y obviamente nos va a dar sí la multiplicación, pero después de la resta. Creo que no agarró el clic. Ahí está, ahora sí. Bien, parámetros 6 y 7. División, no es cierto, multiplicación, que es donde estamos haciendo nuestra revisión. Multiplicación de 6 por 7 nos debe dar 42, pero recordemos que en la codificación no estamos llamando a la multiplicación primero, sino estamos llamando a la resta. Entonces, 6 menos 7 nos da -1. Y le vamos a aceptar. Multiplicación de 6 por 7 si es 42 y aceptar. No sé, ¿dudas hasta ahí?